Hace casi un siglo una empresa descubrió algo curioso, que el objeto más valioso del mundo no tenía que ser realmente escaso, solo tenía que parecerlo. Y desde ese momento comenzó una de las manipulaciones culturales más exitosas de la historia moderna, porque los diamantes no conquistaron el mundo por ser realmente muy útiles ni por ser necesarios. Conquistaron el mundo porque millones de personas fueron convencidas de que representaban algo mucho más grande: amor, estatus y éxito. Hoy todavía existe gente que mide el valor de una relación según el tamaño de una piedra, pero gran parte de esa idea fue fabricada, porque hubo un momento donde aparecieron tantos diamantes que estuvieron a punto de perder completamente su valor. Y ahí fue cuando una sola empresa decidió hacer algo absurdo: esconder montañas enteras de diamantes del resto del mundo. Manipularon precios durante décadas, controlaron prácticamente todo el mercado global, convirtieron campañas publicitarias en tradiciones culturales que siguen hasta hoy, y lograron que millones de personas sintieran que un anillo de compromiso no estaba completo sin un buen diamante. Durante más de 100 años el sistema funcionó, hasta que apareció algo que amenazó destruir toda esa ilusión: la tecnología. Porque después de mucho tiempo, el mundo empezó a descubrir cuánto vale realmente un diamante. Antes de que existieran las campañas de marketing, antes de Hollywood y antes de los anillos de compromisos modernos, los diamantes sí eran raros. Durante siglos encontrar uno era extremadamente difícil. La mayoría venían de India o Brasil y aparecían de forma ocasional en ríos o excavaciones pequeñas. Eran tan escasos que solo la realeza y algunos aristócratas podían acceder a ellos. Pero todo cambió en 1867. Ese año, un chico de 15 años llamado Erasmus Jacobs encontró una piedra brillante en Sudáfrica, a orillas del río Orange. Se lo llamó Diamante Eureka y es el diamante más importante de la historia de Sudáfrica. Al principio nadie entendió lo que significaba realmente, hasta que comenzaron a aparecer más y más y más. Y es que debajo de Sudáfrica existía una cantidad absurda de diamantes. Miles de personas viajaron inmediatamente hacia la región de Kimberley buscando hacerse ricas. En cuestión de años, el lugar se convirtió en un caos gigantesco lleno de mineros, excavaciones improvisadas y empresas peleando desesperadamente por controlar el territorio. En Kimberley había más de 1600 concesiones mineras y en menos de una década quedaron menos de 400. Entonces ocurrió algo que casi acaba con toda la industria: había demasiados diamantes. La lógica parecía simple: si encuentras más oro te haces rico, pero con los diamantes pasó lo contrario. Mientras más aparecían, menos valían. Los precios comenzaron a desplomarse, muchos mineros quebraron, las pequeñas compañías no podían competir y el mercado empezó a colapsar frente a una sobreoferta masiva, ya que el verdadero valor de los diamantes nunca estuvo en la utilidad de la piedra, estaba en la ilusión de escasez. Y si el mundo descubría que había montañas enteras de diamantes bajo tierra, el negocio moría. Ahí es cuando entra un hombre llamado Cecil Rhodes, quien logró entender algo antes que todos los demás. El problema no era extraer diamantes, el problema era controlar cuántos llegaban al mercado. Así que empezó a comprar minas y después compró más y más. Usando financiamiento de bancos británicos y alianzas con inversionistas gigantescos, Rhodes absorbió competidores uno por uno hasta fundar De Beers en 1888. Y para finales de ese mismo año, De Beers controlaba aproximadamente el 90% de la producción mundial de diamantes. Lo que hizo después fue todavía más importante. En lugar de dejar que las empresas vendieran libremente los diamantes, creó un sistema donde prácticamente toda la producción debía pasar por un único canal de distribución controlado por De Beers. Básicamente, si querías vender diamantes tenías que hacerlo bajo sus reglas. Era el nacimiento de un monopolio global. Pero el detalle más absurdo de toda esta historia es que el negocio empezó a funcionar mejor cuando los diamantes no se vendían. De Beers descubrió que esconder diamantes era más rentable que extraerlos. En 1927 incluso compró terrenos completos solo para evitar que se extrajeran más diamantes. Guardaron enormes cantidades de piedras en bóvedas y limitaron artificialmente la oferta para que el precio jamás cayera. El valor de los diamantes ya no dependía de la naturaleza, dependía de cuánto estaba dispuesto un grupo de empresarios a esconderle al mundo.
Para principios del siglo XX, De Beers ya no era simplemente una empresa minera, era algo mucho más raro, una corporación que controlaba casi por completo el suministro mundial de diamantes. En su punto más alto llegaron a manejar cerca del 90% de todos los diamantes del planeta, así que mientras más poder acumulaban, más artificial se volvía el mercado. Normalmente cuando existe mucha demanda, las empresas producen más, pero De Beers hacía exactamente lo contrario. Si la economía iba mal, escondían diamantes, si aparecían nuevos descubrimientos, compraban las minas. Si otra empresa intentaba vender por fuera de su sistema, la destruían bajando precios temporalmente hasta finalmente quebrarla. Todo estaba diseñado para mantener una sola idea, que los diamantes parecieran escasos. El corazón de este sistema era una organización llamada Central Selling Organization, o CSO. La CSO actuaba como un embudo mundial, casi todos los diamantes terminaban pasando por sus manos antes de llegar al mercado, y gracias a eso De Beers podía decidir cuántos diamantes vender, cuándo hacerlo y cuánto debían costar. Los compradores más importantes viajaban a Londres varias veces al año para participar en reuniones privadas llamadas sites. En este punto la historia se vuelve absurda, ya que los clientes ni siquiera podían elegir qué comprar. De Beers les entregaba cajas cerradas con mezclas aleatorias de diamantes pequeños, medianos, buenos y malos. No podían negociar, no podían rechazar partes del lote y no podían discutirlo. Su regla era simple: take it or leave it. Lo tomas o te quedas fuera del negocio. Y como De Beers controlaba casi todo el suministro mundial, quedarse fuera significaba prácticamente desaparecer. Ni siquiera podían negociar precios. Si rechazaban la caja, podían quedar fuera de la industria para siempre. Como si todo eso no fuera suficiente, durante años De Beers prefirió almacenar diamantes antes que venderlos baratos. Para mantener los precios altos, la empresa almacenaba cantidades gigantescas de diamantes en bóvedas secretas, toneladas enteras que quedaban guardadas durante años sin tocar el mercado. Ahora quiero que te imagines algo así pasando con el agua o con el petróleo. Obviamente sería un escándalo mundial, pero con los diamantes funcionó durante décadas. Uno de los momentos más surrealistas de todo esto ocurrió durante la Guerra Fría. En 1957 la Unión Soviética descubrió una mina gigantesca en Siberia, llamada Mir. Había tantos diamantes ahí que podían destruir completamente el monopolio de De Beers, inundando el mercado global. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados políticamente, y el mundo vivía bajo una tensión nuclear constante. Pero De Beers no veía enemigos ideológicos, veía amenazas al precio, así que comenzaron negociaciones secretas con los soviéticos. De Beers aceptó comprar la enorme mayoría de los diamantes soviéticos para evitar que llegaran al mercado. Sí, una empresa privada estaba coordinando el suministro mundial de diamantes, incluso entre potencias enemigas de la Guerra Fría. El monopolio era tan inmenso que la política internacional empezó a girar alrededor de una piedra brillante. Mientras De Beers controlaba la oferta, apareció un problema todavía más difícil. La gente seguía sin necesitar diamantes. En ese punto fue cuando decidieron cambiar algo mucho más importante que el mercado. Decidieron cambiar la cultura, ya que a finales de los años 30 De Beers tenía un problema enorme. Controlaban los diamantes, controlaban la oferta y controlaban los precios, pero no podían controlar algo mucho más importante. La gente simplemente no sentía la necesidad de comprar diamantes. Hoy parece raro imaginarlo, pero durante gran parte de la historia los anillos de compromiso de diamantes no eran una tradición universal. Muchas parejas se casaban sin uno, usaban aros simples de oro, a veces piedras pequeñas, perlas o incluso nada. El diamante no era un símbolo obligatorio del amor, era solo otra joya cara que muy pocos podían permitirse. Eso era peligroso para De Beers, porque un monopolio no sirve de nada si nadie desea tu producto. Entonces decidieron hacer algo que cambiaría la cultura mundial para siempre. En 1938, con el mercado de diamantes en picada por la Gran Depresión, contrataron a una agencia de publicidad de Nueva York llamada N.W. Ayer, y en lugar de vender diamantes decidieron vender una idea, la idea de que el amor verdadero necesitaba un diamante. Lo primero que entendieron fue algo muy simple, que la gente copia lo que admira, así que colaboró con Hollywood, asegurándose de que los diamantes tuvieran un papel destacado en las películas y fueran lucidos por estrellas de cine, logrando darle un estatus aspiracional, asociándolos con el glamour y el lujo. También educó a los consumidores sobre las 4C: corte, claridad, quilates y color, para ayudarles a comprender el valor y la calidad de los diamantes, haciendo que el proceso de compra fuera mucho más transparente y atractivo. Y publicaron anuncios en revistas, periódicos y programas de radio, enfatizando el deber de mostrar compromiso en los hombres, y a mujeres enfatizando la belleza y el atractivo del diamante. Y funcionó. Las ventas de diamantes en Estados Unidos pasaron de 23 millones de dólares en 1939 a más de 2.100 millones para 1979. Pero la verdadera estrategia vino después, porque De Beers no quería que los diamantes fueran
vistos como un lujo opcional. Querían convertirlos en una obligación social. Poco a poco comenzaron a conectar el tamaño del diamante con el nivel de amor, éxito y masculinidad del hombre que lo compraba. Fue en ese entonces que apareció una de las frases publicitarias más exitosas de toda la historia: "A diamond is forever", un diamante es para siempre. La frase era perfecta, porque no solo hacía parecer eterno al amor, también desalentaba la reventa. Después de todo, ¿quién vendería un símbolo eterno de compromiso? Y sin que la mayoría lo notara, la campaña protegía artificialmente el valor del mercado, evitando que millones de diamantes usados regresaran a circulación. Era psicología disfrazada de romanticismo, pero todavía faltaba uno de los movimientos más brillantes de todos: la famosa regla de 2 meses de salario. Una idea que tampoco nació de la tradición, no viene de ninguna religión ni de una costumbre antigua, sino que fue inventada por publicidad, una estrategia de marketing creada para imponer un gasto mínimo emocional, es decir, tu anillo debe valer mínimo 2 meses de salario. Si un hombre gastaba poco, parecía menos exitoso, menos comprometido y menos capaz de demostrar su amor. Originalmente hablaban de 1 mes de salario, después aumentaron la cifra a 2 meses y en algunos países incluso a 3. La lógica era simple: si logras convencer a millones de personas cuánto deben gastar, acabas de crear un precio mínimo emocional. Lo increíble es que lograron exportar esta idea al mundo entero. El mejor ejemplo fue Japón. Antes de los años 60 prácticamente no existía la tradición de anillos de compromiso con diamantes, pero De Beers lanzó campañas gigantescas mostrando mujeres modernas, occidentales y sofisticadas, usando diamantes como símbolos de estatus y romance. En Japón, menos del 5% de las parejas compraban anillos de diamante en 1967. Para 1981 ya era el 60%. En apenas unos años, Japón pasó de casi no consumir diamantes a convertirse en uno de los mercados más grandes del planeta. Todo gracias a publicidad. Y ahí es donde entiendes algo importante: el verdadero producto nunca fue el diamante, era la inseguridad, el miedo a parecer poco exitoso, poco romántico o poco comprometido. Y gracias a eso, durante décadas, millones de personas no compraron una simple piedra, compraron la sensación de que su amor era real. Gracias a eso, después de décadas de publicidad, Hollywood y manipulación cultural, los diamantes lograron algo impresionante: convencieron al mundo de que eran una inversión emocional y financiera. Mucha gente todavía cree que un diamante mantiene su valor, que es una especie de activo seguro casi como el oro, pero cuando observas cómo funciona realmente el mercado, la ilusión empieza a romperse muy rápido. Porque simplemente hay algo que casi nunca aparece en los comerciales de joyería: intenta vender un diamante. La mayoría descubre el problema demasiado tarde, ya que si compras un anillo por miles de dólares, sales de la tienda y automáticamente pierde una enorme parte de su valor. En muchos casos, si intentas revenderlo, recuperas apenas entre el 30 y el 50% de lo que pagaste originalmente, e incluso a veces menos. La razón es bastante simple: los diamantes no tienen un precio global transparente como el oro o la plata. Tampoco existe una bolsa mundial donde puedas ver exactamente cuánto vale cada piedra. En realidad todo depende de sistemas complejos de clasificación, certificados, tendencias, demanda, calidad, color, corte y sobre todo de quién te está vendiendo. Las joyerías tradicionales aplican márgenes absurdamente altos. Algunos duplican o incluso triplican el costo real del diamante para cubrir marketing, seguridad, inventario y obviamente el lujo de la marca. Entonces, cuando una persona intenta revenderlo, descubre que en realidad no está compitiendo contra el precio inflado de la vitrina, sino que está entrando al mercado mayorista, y ahí el valor cae brutalmente. Incluso las marcas más reconocidas sufren este problema. Un anillo de Tiffany, una empresa joyera muy reconocida, fue vendido originalmente por $22,000 y terminó revendiéndose por apenas $9,500. El anillo perdió prácticamente el 57% de su valor, ya que ese valor emocional desaparece apenas el diamante cambia de dueño. Y esto destruye una de las ideas más importantes construidas por esta industria: que un diamante funciona como reserva sólida de riqueza. Y de hecho, comparado con el oro, funciona muchísimo peor. El oro tiene precios globales transparentes, se vende rápido, tiene alta liquidez y mantiene valor de manera relativamente estable. Además, normalmente puede revenderse cerca del precio internacional. Los diamantes no. Cada piedra es diferente, el mercado es algo opaco y encontrar compradores puede tomar muchísimo tiempo.
tiempo. A pesar de eso, hay algo aún más problemático para la industria. Mientras De Beers pasó décadas convenciendo al mundo de que los diamantes eran raros, la tecnología finalmente terminó demostrando lo contrario. Los científicos aprendieron a fabricar diamantes en laboratorio, y no eran imitaciones, eran diamantes reales. Misma composición química, misma estructura y mismo brillo. La única diferencia es que uno salió de una mina y el otro de una máquina en un laboratorio. Y cuando eso ocurrió, toda esa lógica de escasez empezó a tambalearse, porque si puedes fabricar un diamante prácticamente idéntico por una fracción del precio, entonces la pregunta ya no es cuánto vale un diamante. La verdadera pregunta es cuánto de ese valor existió realmente desde el principio. Así que durante casi 100 años el sistema funcionó. De Beers controlaba la oferta, la publicidad controlaba la demanda y el público seguía creyendo que los diamantes eran símbolos puros de amor eterno. Pero a principios de los años 2000 esa imagen empezó a romperse y la primera grieta vino desde África. Periodistas y organizaciones humanitarias comenzaron a revelar algo brutal. En varios países, grupos armados estaban financiando guerras civiles, vendiendo diamantes extraídos en zonas de conflicto. Los llamaron Blood Diamonds o diamantes de sangre, que bueno, este es un tema muy complejo que daría para hablar en otro video, así que comenten un diamante si quieren que lo haga. Pero bueno, de repente esa piedra que durante décadas había sido asociada con romance y compromiso, empezó a relacionarse con violencia, guerras y explotación. Para la industria esto era una pesadilla, porque prácticamente todo el negocio dependía de una narrativa emocional. Si la gente dejaba de ver diamantes como algo puro, prácticamente todo ese sistema que habían creado con publicidad, marketing podía derrumbarse. La presión internacional fue tan fuerte que gobiernos, empresas y organizaciones globales crearon el llamado proceso de Kimberley en 2003, con una idea simple: certificar que los diamantes vendidos legalmente no provenían de grupos rebeldes o zonas de guerra. Y aunque el sistema redujo muchísimo el comercio ilegal, también dejó algo bastante incómodo al descubierto. La industria llevaba décadas funcionando sobre una cadena de suministros opaca y poco ética. Nadie sabía realmente de dónde venían muchos diamantes, y justo cuando el mercado intentaba reparar su imagen, apareció una amenaza todavía peor: la ciencia. Porque mientras durante más de un siglo la industria construyó su poder alrededor de la escasez natural, los laboratorios descubrieron cómo fabricar diamantes reales. Y algo importante que aclarar es que no son falsificaciones, no es que sean plástico, tampoco son vidrio, ni siquiera son imitaciones baratas, son diamantes auténticos. Prácticamente la misma composición química, misma estructura, mismo brillo y misma dureza. Incluso los expertos necesitan máquinas especializadas para diferenciarlos, y el impacto para la industria fue devastador. Por primera vez en la historia, los diamantes dejaron de depender exclusivamente de la geología y ahora podían producirse en semanas. Y cuando la oferta deja de depender de la naturaleza, el concepto de escasez creado empieza a colapsar. Los diamantes de laboratorio comenzaron a venderse muchísimo más baratos. Estos diamantes de laboratorio pueden costar hasta un 70% menos que uno natural, prácticamente idéntico. Y las nuevas generaciones no parecían tan obsesionadas con la idea de que una piedra tuviera miles de millones de años. No es algo atractivo de vender. Obviamente iban a preferir algo más grande, más barato, más ético y visualmente igual. De Beers hoy ya no domina ni cerca del 90% que una época llegó a controlar. Su participación cayó aproximadamente al 35% del mercado global, y para 2024 los diamantes de laboratorio ya representaban casi el 48% de los anillos de compromiso en Estados Unidos. Eso habría sido impensable hace unos 20 años. Lo más irónico de todo es que De Beers pasó décadas intentando convencer al mundo de que los diamantes eran imposibles de reemplazar, hasta que la tecnología demostró que sí podían serlo. Incluso terminó entrando al negocio de los diamantes de laboratorio, con su propia marca, Lightbox. Aunque años después la empresa terminó cerrando esa línea para volver a enfocarse en defender el valor de los diamantes naturales. Hoy el monopolio ya no controla el mercado como antes. La escasez dejó de ser absoluta y la ilusión construida durante más de un siglo empieza lentamente a desmoronarse, porque al final el mayor descubrimiento no fue cómo fabricar diamantes, fue descubrir que gran parte de su valor siempre dependió de que la gente creyera la historia correcta. Cuando ves toda la historia completa, los diamantes empiezan a sentirse muy diferentes, porque sí, técnicamente son impresionantes, son resistentes, hermosos y extremadamente antiguos. Lamentablemente
lamentablemente su valor nunca dependió solamente de eso, ya que durante más de 100 años una industria entera trabajó para construir alrededor de ellos una narrativa casi perfecta. Controlaron la oferta, escondieron inventarios gigantescos, manipularon precios, crearon monopolios, diseñaron campañas psicológicas y lograron conectar una piedra con una de las emociones más poderosas que existen, el amor. Y esa fue la verdadera obra maestra, no vender diamantes, sino convencer al mundo de que una relación necesitaba uno para sentirse completa. Al final, el lujo funciona así. Muchos de los objetos más valiosos del planeta no valen tanto por lo que son, sino por la historia que la gente cree sobre ellos. Un reloj no solo da la hora, un bolso no solo guarda cosas, y un diamante nunca fue solamente una piedra bonita. Era estatus, validación, incluso presión social, marketing convertido en tradición. Eso no significa necesariamente que comprar un diamante sea malo. Hay personas que los aman genuinamente. Hay piedras extremadamente raras que sí poseen valor histórico real. Y obviamente el significado emocional que alguien le da a un objeto siempre será personal. Pero entender cómo se construyó toda esta industria cambia completamente la perspectiva. Porque una vez conoces la historia empiezas a notar algo extraño. El verdadero producto nunca fue la piedra, fue la percepción. Quizás por eso la llegada de los diamantes de laboratorio asustó tanto a la industria, ya que por primera vez millones de personas comenzaron a preguntarse algo que antes parecía imposible. Si dos diamantes pueden verse exactamente iguales, ¿cuánto del valor era realmente escasez y cuánto era simplemente una idea? Quizás sí, los diamantes sean para siempre, pero la mentira que los hizo valiosos, tal vez no.